Buenos días, amigas y amigos. Nuevamente el gusto de estar con ustedes, como todos los viernes, con un nuevo programa, Azul Araña. En esta oportunidad, como está anunciado, vamos a tratar la famosa y extraordinaria novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Juan Rulfo nació en Apulco, Jalisco, República de México, en 1917 y murió en la Ciudad de México en 1986. Es autor de 3 obras: El llano en llamas, un libro de cuentos de 1953, Pedro Páramo de 1955 y El gallo de oro de 1980. El llano en llamas y Pedro Páramo son obras celebradas, obras de culto, que muestran la grandeza de este escritor, al que le bastó tan solo componer estos 3 libros para que 2 de ellos se destacaran en semejante magnitud. Bien, Pedro Páramo es, como novela, tal vez el fin del ciclo de la novela de la Revolución Mexicana. Recuerdo títulos como Los de abajo, de Mariano Azuela, o Se llevaron el cañón para Bachimba, de Rodríguez Muñoz. Y además compone esta clasificación tan característica del mundo latinoamericano, que es la del realismo mágico. Un mundo onírico, sobrenatural, que se estructura a lo largo de la novela en fragmentos anacrónicos, entre la vigilia y el sueño, entre la realidad y la fantasía. Pedro Páramo está enmarcada en el ámbito rural y de la Revolución Mexicana, que comienza en 1910, luego de la dictadura, interrumpiendo la dictadura de Porfirio Díaz. Y también en el marco de la Guerra Cristera de 1926. Bien, veamos algunos episodios que ilustran lo dicho. Y ya cuando le faltaba poco para morir, se está refiriendo a Pedro Páramo, vinieron las guerras, esas de los cristeros, y la tropa echó rialada con los pocos hombres que quedaban. Fue cuando yo comencé a morirme de hambre y desde entonces nunca me volví a emparejar, dice Dorotea, uno de los personajes que va a estar junto al hijo de Pedro Páramo en conversaciones. Y todo por las ideas de don Pedro, por sus pleitos de alma, nada más porque se le murió su mujer, la tal Susanita. Ya te has de imaginar si la quería. Y aquí aparece una referencia a lo que vamos a tratar después, que es la última mujer de Pedro, Susana, a quien quiso con locura. Bien. Luego, ya para entonces soplaban vientos raros, se decía que había gente levantada en armas, nos llegaban rumores. Eso fue lo que aventó a tu padre por aquí. No por él, según me dijo en su carta, sino por tu seguridad. Quería traerte a algún lugar habitado. Sentí que se abría el cielo, tuve ánimos de correr hacia ti, de rodearte de alegría, de llorar. Y lloré, Susana, cuando supe que al fin regresarías. Y esto es lo que dice Pedro Páramo, refiriéndose al momento en que el padre y ella se acercan a su estancia, se mudan a su estancia, la media luna. Bien. Luego aparecen los revolucionarios. Le dijeron que eran revolucionarios, que venían por las tierras de usted. Cocórrale, aquí el que está narrando es un tartamudo, peón de la estancia, le dijeron a don Fulgor es el mayordomo de la media luna, vaya y dígale a su patrón que allá nos veremos. Y él soltó la cacalda, despavorido, no muy deprisa, por lo pesado que era, pero corrió. Lo mataron corriendo. Murió con una pata arriba y otra abajo. Entonces yo ni me moví.
Esperé que fuera de noche y aquí estoy para anunciarle lo que pasó. ¿Y qué esperas? ¿Por qué no te mueves? Anda, y diles a esos que aquí estoy para lo que les ofrezca, dice Pedro Páramo, ¿no? Que vengan a tratar conmigo, pero antes date un rodeo por la consagración. ¿Conoces al Tilcuate? Allí estará, dile que necesito verlo, y a esos fulanos avísales que los espero en cuanto tengan un tiempo disponible. ¿Qué tan revolucionarios son? Bien, guapea Pedro Páramo, los invita para desafiarlos o para tratarlos de igual a igual, y le pide a ese peón tartamudo que vaya a ver a un personaje llamado el Tilcuate, que va a ser como peón de la estancia, uno de sus secuaces en las filas de la revolución. Bien, luego, paraleando la tarde, aparecieron los hombres. Venían encarabinados y terciados de carrilleras. Eran cerca de 20. Pedro Páramo los invitó a cenar, y ellos, sin quitarse el sombrero, se acomodaron a la mesa y esperaron callados. Solo les oyó sorber el chocolate cuando les trajeron el chocolate, y masticar tortilla tras tortilla, cuando les arrimaron los frijoles. Y fíjense este acto displicente, ¿no? Atrevido, de no sacarse el sombrero en la mesa. Pedro Páramo los miraba. No se le hacían caras conocidas. Detrásito de él, en la sombra, aguardaba el Tilcuate. Simbólico esto de la sombra, porque va a ser una sombra de Pedro, ¿no? Como dijimos, entre los revolucionarios. Patrones, les dijo cuando vio que acababan de comer, ¿en qué más puedo servirlos? ¿Usted es el dueño de esto?, preguntó uno abanicando la mano. Pero otro lo interrumpió diciendo, aquí yo soy el que hablo. Es decir, una disputa de poder entre ellos, ¿no? A ver quién es más valiente para tomar la palabra. Bien, ¿qué se les ofrece?, volvió a preguntar Pedro Páramo. Como usted ve, nos hemos levantado en armas. Pues, eso es todo. ¿Le parece poco? ¿Por qué lo han hecho? Pues porque otros lo han hecho también. ¿No lo sabe usted? Aguárdenos tantito a que nos lleguen instrucciones y entonces le averiguaremos la causa. Por lo pronto, ya estamos aquí. Yo sé la causa, dijo otro, y si quiere se la entero. Nos hemos rebelado contra el gobierno y contra ustedes porque ya estamos aburridos de soportarlos. Al gobierno por rastrero y a ustedes porque no son más que unos mendregos, bandidos y mentecosos, ladrones. Y del señor gobierno ya no digo nada porque le vamos a decir a balazos lo que queremos decir. ¿Cuánto necesitan para hacer su revolución?, le pregunta Pedro, y ahí entran unas tratativas respecto de cómo él va comprando, ¿no?, la voluntad de estos hombres, que le piden al final 50.000 y él les da 100.000 y además 300 hombres para incorporarlos a ese ejército, en los que va a ir el Tilcuate de Mesio, como hombre de él, ¿no?, como representante de él en las filas de los insurrectos. Bueno, muy bien. El protagonista, como estamos viendo, es Pedro Páramo, propietario de la hacienda La Media Luna, de el pueblo denominado Camala, un productor de maíz y de ganado, dueño del latifundo, que tiene las características de ser violento, bárbaro, forjador de caudillos, como es Pedro Páramo, y estoy pensando en la barbarie de otros personajes parientes de Pedro, Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, o el Facundo de Sarmiento. Bien, allí reina la injusticia, o una justicia porque yo lo mando, autoritarismo, no alcanzan las leyes, un sometimiento de los campesinos, un aislamiento y una soledad que convierte a estos pueblos en regiones perdidas, la destrucción de las familias, los hijos huérfanos. Hay que tener en cuenta que durante la guerra, la revolución, Juan Rulfo pierde al padre, ¿no? Y él también se convierte en un hijo huérfano, que va a tener mucho que ver con el hijo personaje de esta novela. Bueno, entonces, los hijos huérfanos, los hijos naturales, sin padres,
al cuidado de las madres solas. Bien. Y entonces la figura del padre es una figura central en esta novela, especialmente la relación padre-hijo, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, estos conjuntos. Lucas Páramo, el padre de Pedro Páramo, que va a una fiesta como padrino, casamiento, lo matan por confusión y después Pedro Páramo mata a todos los invitados para vengarse. Así se refiere en las historias que se van contando. Pedro Páramo con su hijo Miguel, ese que apareció en la puerta un día abandonado y él toma a su cargo, un joven atrevido, revoltoso, mujeriego, que va a morir en un accidente con su caballo, el Colorado, el Alazán, visitando una novia, que Pedro Páramo protege, que Pedro Páramo justifica. Y también es importante notar que mientras vivía Lucas Páramo, la consideración acerca de su hijo era un tanto despectiva, pero basta para que su padre ya no esté para que Pedro Páramo se convierta en sí mismo con toda esa fuerza brutal del caudillismo donde vive. Bien, y luego viene esta otra relación que es la de Juan Preciado con Pedro, ¿no? Juan Preciado es el hijo que comienza la novela, que va en busca del padre. En este sentido, la novela es una novela de búsqueda, en la que el hijo inicia el viaje, después nos vamos a enterar que se llama Juan Preciado, de esta manera. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos, en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse, y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo, aunque después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme, y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo, mi hijo. Cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa. Hasta ahora, pronto que comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones, y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza, que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre, y por eso vine a Comala. Bueno, y aquí aparecen una serie de cuestiones interesantes, ¿no? En primer lugar, es un hijo que va a vivir una vida, una vida que no le pertenece, es decir, no vive su vida, sino a través del odio y la nostalgia de su madre, cumpliendo un mandato de buscar a su padre. Esto es muy interesante porque habla de el fuerte mandato familiar que recibe un hijo y que vive a través de él. Conozco bastante de estas cuestiones porque los he tratado modestamente en mis novelas. Esos personajes que viven en el derrotero de los mandatos de sus mayores. Y esto es lo que le pasa a este hijo, ¿no? Que va en busca del padre. Bien, los nombres son simbólicos. Esto es muy interesante destacar. Juan Preciado, Juan como Juan Rulfo, Preciado como el nombre de su madre. Rulfo vivió el cuidado de su madre y sus abuelos. Dolores Preciado, y aquí Dolores también habla de el dolor, de esa existencia, ¿no? De ese sufrimiento, y el apellido Preciado como algo muy valioso. Pedro Páramo también nos da idea de lo rudo, lo fuerte, lo duro de la piedra en la tierra yerma. Y las tres P, Preciado, Pedro, P, Páramo, P, coinciden con las P de padre, ¿no? Que es un faro, una presencia allí que ilumina las ilusiones del hijo, del personaje. Pedro Páramo
va a tener que ver con, en su mismo nombre, con el ámbito rural, un ámbito rural muy religioso, que va a tener al padre Rentería como cura párroco del lugar, para lavar ese valle de lágrimas, esa tierra de pecados, ese infierno que es Kamala. Pero él no puede bendecir a los pecadores por una cuestión de conciencia, como por ejemplo a Miguel, el hijo de Pedro Páramo, cuando muere, al que se niega a bendecir por todas las maldades y todos los pecados que ha hecho. Como por ejemplo dice: Padre, queremos que nos los bendiga. No, dijo moviendo negativamente la cabeza, no lo haré. Fue un mal hombre y no entrará al reino de los cielos. Dios me tomará a mal que interceda por él. Y después Pedro Páramo se acercó arrodillándose a su lado y le dice: yo sé que usted lo odiaba, padre, y con razón. El asesinato de su hermano, que según rumores fue cometido por mi hijo, el caso de su sobrina Ana, violada por él según el juicio de usted, las ofensas y falta de respeto que le tuvo en ocasiones son motivo que cualquiera puede admitir. Pero olvídese ahora, padre, considérelo y perdónelo como quizá Dios lo haya perdonado. Entonces puso sobre el reclinatorio un puño de monedas de oro y se levantó. Reciba eso como una limosna para su iglesia. La iglesia estaba vacía. 2 hombres esperaban en la puerta a Pedro Páramo, quien se juntó con ellos y juntos siguieron el féretro que aguardaba descansando sobre los hombros de 4 caporales de la media luna. El padre Rentería recogió las monedas una por una y se acercó al altar. Son tuyas, dijo. Él puede comprar la salvación. Tú sabes si este es el precio. En cuanto a mí, Señor, me pongo ante tus plantas para pedirte lo justo o lo injusto, que todos nos es dado pedir. Por mí, condénalo, Señor. Y cerró el sagrario. Entró en la sacristía, se echó en un rincón y allí lloró de pena y de tristeza hasta agotar sus lágrimas. Está bien, Señor, tú ganas, dijo después. Es decir, hay una transformación en Rentería, luego de la primera negativa, ¿no? Que no tiene que ver con las monedas que le dejó como pagando la bendición Pedro Páramo, que todo lo resuelve o pagando o por la fuerza, sino porque hay algo en el diálogo con Dios, con Jesucristo, que lo transforma, que lo llena de misericordia y de compasión. No obstante, el padre Rentería luego, con toda esa fe, con toda su religiosidad, va a adoptar las armas y se va a ir a la guerra cristera, dejando al pueblo. Muy bien, con esta acción de ir a Kamala, Juan abre la puerta al pasado, al más allá, al misterio de la identidad. Kamala es el ámbito simbólico de las raíces y es ese pueblo fantasma en donde las ánimas están andando de aquí para allá. Y esa es la cosa, por lo que esto está lleno de ánimas, un puro vagabundear de gente que murió sin perdón y que no lo conseguirá de ningún modo, mucho menos valiéndose de nosotros. Bien, la idea de las almas en pena que no descansan en paz precisamente por sus pecados, ¿no? Y al comienzo de la novela también vamos a tener referencia al respecto. Cuando Abundio, un personaje que encuentra en el camino a Kamala, el hijo, le dice que vaya a ver a Eduvigis para que le dé posada. Soy Eduvigis de Ada. Pase usted. Parecía que me hubiera estado esperando. Tenía todo dispuesto, según me dijo, haciendo que la siguiera por una larga serie de cuartos oscuros, al parecer desolados. Fíjense estos signos del oscuro, de lo desolado, ¿no? Que habla del fantasmal, de la muerte. Pero no, porque en cuanto me acostumbré a la oscuridad y al delgado hilo de luz que nos seguía, vi crecer sombras a ambos lados y sentí que íbamos caminando a través de un angosto pasillo abierto entre bultos. ¿Qué es lo que hay aquí?, pregunté. Tiliches, me dijo ella. Tengo la casa toda entilichada. Es decir, trastos, ¿no? Cambalaches. La escogieron para guardar los muebles los que se fueron y nadie ha regresado por ellos. Pero el cuarto que le he reservado está al fondo. Fíjense qué curioso, ¿no? Le ha reservado, si él ya no sabe que va a venir. Lo tengo siempre
escombrado por si alguien viene. Ah, bien. ¿De modo que usted es hijo de ella? ¿De quién?, respondí. De Doloritas. Sí, pero ¿cómo lo sabe? Ella me avisó que usted vendría. Y hoy, precisamente, que llegaría hoy. Bueno, fíjense entonces cómo esto empieza a ocurrir de un modo mágico, fantasmal, ¿no? El recién llegado es recibido por alguien que conoce a su madre, que está muerta y que le ha avisado que él está yendo para allí. Por supuesto que el protagonista está invadido. No el protagonista, el hijo. Porque, insisto, para mí el protagonista es Pedro Páramo. Pero el hijo está invadido de las voces de su madre, que dicen de esta manera: allá me oirás mejor, estaré más cerca de ti. Se refiere a Comala. Encontrarás más cercana la voz de mis recuerdos que la de mi muerte, si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz. Y después, llanuras verdes, ver subir y bajar el horizonte con el viento que mueve las espigas, el rizar de la tarde con una lluvia de triples rizos, el color de la tierra, el olor de la alfalfa y del pan, un pueblo que huele a miel derramada. No sentir otro sabor sino el del azar, de los naranjos en la tibieza del tiempo. Todo esto es lo que él va escuchando, que ha dicho su madre a lo largo de su vida. El abandono en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro, que es el mandato con el que va a buscar a su padre. Bien, y luego, todas las madrugadas el pueblo tiembla con el paso de las carretas. Llegan de todas partes, copeteadas de salitre, de mazorcas, de yerba, de pará. Rechinan sus ruedas, haciendo vibrar las ventanas, despertando a la gente. Es la misma hora en que se abren los hornos y huele a pan recién horneado. Y de pronto puede tronar el cielo, caer la lluvia, puede venir la primavera. Allá te acostumbrarás a los de repentes, mi hijo. Me hallarás allí mi querencia, el lugar que yo quise, donde los sueños me enflaquecieron, mi pueblo levantado sobre la llanura, lleno de árboles y de hojas, como una alcancía donde hemos guardado nuestros recuerdos. Sentirás que allí uno quisiera vivir para la eternidad, el amanecer, la mañana, el mediodía y la noche, siempre los mismos, pero con la diferencia del aire. Allí donde el aire cambia el color de las cosas, donde se ventila la vida como si fuera un murmullo, como si fuera un puro murmullo de la vida. Esta palabra murmullo es muy interesante, ¿no? Porque va a tener que ver con el destino del hijo, de Juan Preciado, que vive del murmullo de la madre. Por eso insisto, no es su vida la que está viviendo, sino la vida que cumple el mandato de los recuerdos, de las historias de su madre. Y allí es hacia donde va. Eso es lo que va a buscar. Bien, en ese mundo fantasmal, donde desfilan muchos personajes e historias, todas fragmentadas, y nos vamos enterando de qué se trata la historia, donde Eduviges, Doña Eduviges, Abundio, Damiana Cisneros, Dorotea, Fulgor Sedano, Bartolomé San Juan, el padre de Susana, por ejemplo, y tantos otros, todos están muertos. Y Juan Preciado también va a estar muerto. Va a estar muerto en la tumba con Dorotea, una mendiga que ha sido amparada en la casa de Pedro Páramo, una mendiga en la que hablan juntos en la tumba y en la que también Juan le cuenta a Dorotea las cosas que escucha. Como por ejemplo. Y además, y que la muerte de Juan va a tener que ver con esos murmullos de los que decíamos anteriormente, ¿no? Antes de tratar lo que escucha. Sí, Dorotea, me mataron los murmullos. Porque Dorotea le dice: ¿quieres hacerme creer que te mató el ahogo, Juan Preciado? Y Juan dice: es cierto, Dorotea, me mataron los murmullos. Sí, me mataron los murmullos, aunque ya traía retrasado el miedo. Se me había venido juntando hasta que ya no pude soportarlo, y cuando me encontré con los murmullos se me reventaron las cuerdas.
y de las paredes parecían destilar los murmullos como si se filtraran de entre las grietas y las descarapeladuras. Yo los oía, eran voces de gente, pero no voces claras, sino secretas, como si murmuraran algo al pasar, o como si zumbaran en contra mis oídos. Me aparté de las paredes y seguí por mitad de la calle, pero las oía igual, que si vinieran conmigo, delante o detrás de mí. Bueno, pues llegué a la plaza. Me recargué en un pilar por los portales. Vi que no había nadie, aunque seguí oyendo el murmullo como de mucha gente en día de mercado. Un rumor parejo, sin ton ni son, parecido al que hace el viento contra las ramas de un árbol en la noche, cuando no se ven ni el árbol ni las ramas, pero se oye el murmurar, así. Ya no di un paso más, comencé a sentir que me acercaba, y daba vueltas a mi alrededor aquel viseo apretado como un enjambre, hasta que alcancé a distinguir unas palabras casi vacías de ruido. Ruega a Dios por nosotros. Eso oí que me decían. Entonces se me heló el alma. Por eso es que ustedes me encontraron muerto. Mejor no hubiera salido de tu tierra. ¿Qué viniste a hacer aquí? Ya te lo dije en un principio. Vine a buscar a Pedro Páramo, que según parece fue mi padre. Me trajo la ilusión. Bien, y acá entonces no solo escucha los murmullos de su madre, sino que en Kamala empieza a escuchar los murmullos de todas sus raíces, de todas las personas que allí vivieron y tienen que ver con él a través de su madre y a través de Pedro Páramo. Bien, Juan escucha a Susana también, una Susana que dice, la última esposa de Pedro, que dice en sueños. ¿Qué es lo que dice Juan Preciado? Dice que ella escondía sus pies entre las piernas de él, sus pies helados como piedras frías y que allí se calentaban como en un horno donde se dora el pan. Dice que él le mordía los pies diciéndole que eran como pan dorado en el horno, que dormía acurrucada, metiéndose dentro de él, perdida en la nada al sentir que se quebraba su carne, que se abría como un surco abierto por un clavo ardoroso, luego tibio, luego dulce, dando golpes duros contra su carne blanda, sumiéndose más hasta el gemido, pero que le había dolido más su muerte. Eso dice. ¿Y a quién se refiere? A alguien que murió antes que ella, seguramente. ¿Pero quién pudo ser? No sé. Dice que la noche en la cual él tardó en venir sintió que había regresado ya muy noche, quizá de madrugada. Lo notó apenas, porque sus pies, que habían estado solos y fríos, parecieron envolverse en algo, que alguien los envolvía en algo y le daba calor. Cuando despertó, los encontró ligados en un periódico que ella había estado leyendo mientras lo esperaba y que había dejado caer al suelo cuando ya no pudo soportar el sueño, y que allí estaban sus pies envueltos en el periódico cuando vinieron a decirle que él había muerto. Se ha de haber roto el cajón donde la enterraron, porque se oye como crujir de tablas. Sí, yo también la oigo. ¿Y de quién habla? ¿De Pedro Páramo, Susana, la última mujer de Pedro Páramo? No, habla de un amor que tuvo antes, que no puede olvidar, que es Florencio. Bien, Susana muere un 8 de diciembre, el Día de la Virgen, fecha significativa. Y Juan, en esa búsqueda de la que estamos hablando, obtiene como resultado quién y cómo fue su padre, su historia, y que Pedro se casa por conveniencia con Dolores para no perder sus tierras, ya que hay una gran deuda que él tiene con los Preciado, producto de que la estancia y los bienes que ha heredado de Lucas se han perdido, y entonces para sostenerse, recuperar sus bienes y engrandecer su poderío, se casa con Dolores, y de ese casamiento por conveniencia, que muestra un mundo muy orientado, digamos, a los objetivos materiales, ¿no? Nace este hijo, que es un hijo de circunstancias. Es un mundo sin armonía, porque así como lo material está en disputa violenta, y donde las muertes
están a la orden del día para obtener cada uno aquello que pretende. También el amor es algo que se niega, como por ejemplo el amor que siente Pedro por Susana, pero Susana no por él, sino por Florencio, y Dolores, que no es querida por Pedro y que se va muy joven y no regresa jamás a Kamala, dejándole ese legado a su hijo de ir a buscar, a exigir lo que le corresponde. Bien, espero que les haya gustado este comentario, que se suscriban, que hagan sus comentarios, que divulguen el programa y que nos volvamos a ver la semana próxima con un nuevo autor y una nueva obra.